Bueno, gracias. Así que bueno, buenas tardes, buenos días a todos, bueno, dependiendo dónde estén. Y bueno, primero, como siempre, ¿no? Agradecer a Henry Alfonso, ¿no? Por la oportunidad, ¿no? Acá de darnos, ¿no? Este medio para compartir un poco de lo que hacemos, de lo que estudiamos. Y bueno, felicitarlos una vez más, ahora que estamos tan cerca de las 500 charlas, que ya es un logro titánico. Y bueno, vamos a seguir yendo por más, así que solo resta seguir apoyando, ¿no? este emprendimiento que ya tan buenos frutos ha rendido y bueno, seguramente seguirá rindiéndolos. Así que pasemos ahora a la charla de hoy. Y un poco yo elegí este tema, porteos debidos, causas, manejos y particularidades, porque a mí me ha pasado viendo, ¿no? diferentes colecciones, en diferentes exposiciones de todo tipo de clases, en historia postal, en tradicional, en enteros, en temáticas, de a veces notar que que algunas colecciones tenían piezas que estaban tasadas o tenían algún porteo debido y a veces no estaban del todo bien descritas. Y a veces había cosas que estaban marcadas como franqueo insuficiente y no lo era, el porteo debido era por otra cosa. Entonces me pareció interesante armar una charla un poco para repasar un poco algunos de esos temas, es decir, bueno, cuáles son algunas de las múltiples y tantísimas razones por las que alguna pieza postal se puede marcar con porteo debido. Después vamos a ver algunas cuestiones de su manejo y algunas particularidades de todo esto. Y aclaro, bueno, esto no pretende ser una clase perfecta, incluyendo absolutamente todos los detalles de esto. Hay más casos de los que voy a mostrar, pero sí pretendo por lo menos mostrar un gran abanico de opciones y casos diferentes para mostrar un poco la enorme magnitud que tiene esta cuestión, y que creo que también es un estudio filatélico importante que se debe considerar en cualquier tipo de colección. Así que, sin más, vamos al grano. Un poco este es el esquema que vamos a seguir hoy. Yo luego al final voy a hacer referencia, ¿no? de alguna bibliografía que usé y sobre la que me basé un poco para armar este esquema. Entonces vamos a ver primero una primera mitad basada, bueno, un poco en las distintas causas que pueden generar, ¿no? que algún envío, ¿no? se indique un porteo debido. Envíos no franqueados, envíos subfranqueados, redirecciones, algunos manejos especiales no pagados, distintos casos de sellos inválidos, algunos porteos a pagar por el destinatario y algunos otros casos. Y luego, como mencionaba antes, algunos casos especiales del manejo de piezas tasadas. Es decir, bueno, ¿qué pasa cuando se redirige una pieza tasada? ¿Qué pasa cuando se rechaza? Cuando se redirige y se retorna. Bueno, reclamos por franqueo insuficiente, retornarse al remitente por falta de franqueo, porteos completados por el correo y otras deficiencias detectadas en tránsito. Bueno, distintos casos que vamos a ir viendo hoy, y como decía recién, no son los únicos, pero sí creo que es un buen muestreo como para mostrar, como decía antes, la complejidad que pueden acarrear este tipo de cuestiones. Así que empecemos. Como decía recién, vamos a ver un poco primero diferentes causas. Y la primera parte era, bueno, envíos no franqueados, es decir, cero porte pagado desde origen. Entonces, bueno, podemos tener algún caso que sea, bueno, por error, omisión o intencional, tal vez alguien depositó, en este caso, esta tarjeta en un buzón sin franqueo y se la tomó, y bueno, es uno de los casos que más se suelen ver, seguramente esto les suena familiar a todos, y en este caso es una tarjeta de Trier a Hamburgo, local doméstica dentro de Alemania, y se la multa por la deficiencia, que era de 6 Pfennig, para la tarjeta doméstica, más un 50% de recargo. Por lo tanto, bueno, da los 9 que se indicaron aquí en azul. Esto es un caso común que seguramente todos ya han visto cosas similares. Ahora, hay algunas, bueno, sin franqueo, pero intencional. ¿A qué nos referimos por esto? Por ejemplo, esta pieza,
que está enviado por un criminal de guerra, internado en la prisión de Landsberg, y si se fijan, aquí tiene arriba esta marca que dice Gefangenenpost, que es envío de prisioneros, y abajo dice Empfänger bezahlt, es decir, a pagar por el destinatario. Entonces, bueno, por supuesto, esta desde origen, intencionalmente no franqueada, porque se indicó que era a pagar por el destinatario. La tarifa de una carta en ese entonces era de 24 Pfennig, y similar al caso anterior, se sumó un 50% de recargo, que dan los 36 que se indican aquí. En este caso de los prisioneros, los criminales de guerra, no estaban beneficiados con las franquicias que usualmente disfrutan los prisioneros de guerra o internados. No se consideró para este caso de los criminales de guerra. Por eso, bueno, se fue a pagar por el destinatario. Y aclaro también, bueno, voy a mostrar mayoría de los casos con piezas de Alemania porque es lo que más tengo, lo que ustedes saben, lo que yo colecciono, pero de todas maneras quiero que se queden con los conceptos, digamos, porque más allá de que las piezas son de Alemania, todos estos conceptos pueden aplicar a cualquier país. Ahora tenemos otros casos interesantes de envíos no franqueados, por ejemplo, un correo de campaña, una pieza que se indicó como correo de campaña, pero fue rechazada como tal. ¿Y esto por qué? Bueno, los envíos de campaña, por lo general, requerían que hubiera alguna marca de la unidad o algo que, digamos, confirmara que era de un envío militar. Si no, cualquier persona, yo iba y ponía Feldpost en mi carta o en mi tarjeta y me beneficiaba, ¿no?, de la franquicia. Entonces, tenían que de alguna manera indicar que demostrar que provenía realmente de alguna unidad. Esta tarjeta la indicaron como SS Feldpost, un correo de campaña de las SS, pero incluso, bueno, el remitente también dice aquí SS Feldpost, pero bueno, no tiene una marca de la unidad, tiene esta marca violeta, que es alguna marca privada de algún local, tal vez el que haya vendido la tarjeta, lo que fuera, pero no es de una unidad militar. Por lo tanto, el correo no la consideró como correo de campaña y la consideró como una tarjeta postal doméstica cualquiera, que habíamos visto antes que la tarifa era 6 Pfennig y nuevamente la tasó por 9 por faltante. Entonces, bueno, un Feldpost rechazado como tal. Tenemos otro caso interesante con el Feldpost, que en general el Feldpost contemplaba, ¿no?, la franquicia, pero siempre dentro del territorio alemán y entre unidades militares. Para el caso de envíos de campaña hacia el exterior, la franquicia no aplicaba y debían pagarlo como cualquier otro envío al exterior. Y aquí tenemos un caso donde, si bien tiene las marcas de la unidad, como mencionamos antes, está dirigida a Basilea, en Suiza, al exterior, por lo tanto la franquicia del Feldpost no aplica. Y la multaron como una tarjeta al exterior cualquiera, digamos, sin contemplar en lo más mínimo el correo de campaña. Y ahora tenemos envíos subfranqueados, es decir, que se pagó parte del porteo, pero bueno, se ha detectado alguna insuficiencia. Y bueno, puede haber múltiples motivos para ello. Uno puede ser que el peso, el porte pagado era el incorrecto para el peso. Por ejemplo, aquí tenemos esta carta que tiene que haber sido tasada por el peso porque la tarifa, esta de 12 Pfennig, era la correcta y los sellos eran perfectamente válidos en esa época. Enviada de una estafeta ambulante en el tren de Nuremberg-Halle, del 42, y dirigida a Berlín-Tegel. Y bueno, entonces seguramente esta carta pesaría por lo menos 21 gramos o más, entre 21 y 40. Entonces, estos 12 Pfennig, bueno, pagaban
parte del porteo, pero faltaban 12 más. Y como habíamos mostrado en casos anteriores, se decían los 12 más el 50% de recargo, dan estos 18. Ahora, estos casos son también más interesantes, que se pagó el franqueo, pero para el tipo incorrecto de envío. Entonces aquí tenemos dos casos. Por ejemplo, el de la izquierda es Barenproben, es una muestra sin valor, ¿no? en alemán, cambiada a Inglaterra, y la han multado, y si se fijan arriba, han tachado el Barenproben, muestra sin valor, y pusieron Small Packet. Entonces, seguramente han visto el contenido, no se correspondía con alguna muestra, entonces lo consideraron un pequeño paquete, Päckchen en alemán, Small Packet en inglés, y lo multaron como ese tipo de envío. Y acá el de la derecha, tenemos otro caso similar, donde se envió esta pequeña carta, fíjense el tamaño del sello, seguramente ha sido alguna tarjeta de entrega o algún mensajito o algo, y se pagó 3 Pfennig, que era la tarifa para impresos domésticos dentro de Alemania. Sin embargo, bueno, esta carta tenía varias cosas interesantes. Primero, agregó aquí a la izquierda esta marca en diagonal que dice Enthält schriftliche Mitteilungen, contiene avisos escritos, que no se correspondía con lo que es un impreso. Entonces se la considera una carta. Y se multa la tarifa interna en ese momento urbana, ¿no? Dentro de una ciudad, era de 5 Pfennig. Perdón, era de 8 Pfennig, entonces faltaban 5. Y como siempre habíamos visto, se sumaba el 50%, eran 5 más 50%, 7,5, el han redondeado a 8 en este caso. Y esto es lo que tiene interesante también, que se ve que tal vez la han tirado en el buzón sin franquear y han cancelado los sellos con esta marca que dice In Frankfurt Main, Nextreilig Entwertet. O sea, se ha cancelado posteriormente a que se tiró la carta. No la han cancelado en el origen, digamos, y cuando la recibió en sucursal destino, cancelaron con esa marca que es para esas cancelaciones tardías. Y bueno, otra vez, se había franqueado como impreso, pero el correo vio que no lo era y lo considera una carta. Bueno, entonces creo que es importante a veces entender esas diferencias, porque no alcanza con definir esto como que hay un franqueo insuficiente porque sí. Es importante que se entienda que se había franqueado el envío incorrecto y por eso la multaron, y el valor de la multa se corresponde con otro tipo de envío. Otros subfranqueados, bueno, por omisión, por error, lo que fuera, aquí tenemos una tarjeta expresa enviada a una zona rural. Entonces, el correo expreso, el servicio expreso normal en Alemania costaba, en este periodo, costaba 40 Pfennig, pero desde o hacia zonas rurales era el doble, 80. Entonces, si se fijan, aquí el franqueo tiene 80, o sea, que era lo del expreso, pero faltó el porte de la tarjeta en sí, que es lo que han indicado aquí, 6 Pfennig. Sé que cuando lo detectaban en destino, lo ponían déficit simple, no aplicaban el 50% de recargo. Aunque esas reglas van mutando dependiendo del periodo. Hay veces que aplican 50%, a veces que no, a veces que es el doble, aunque sea doméstico. Eso en Alemania es muy variable, hay libros enteros sobre el porteo debido doméstico. Pero bueno, aquí se había pagado el expreso y faltó la tarjeta, y es lo que casaron con 6. Ahora, tenemos a veces, bueno, problemas con la jurisdicción, por decirlo de alguna manera, o el alcance de algún material postal. Por ejemplo, aquí tenemos este entero de 5 Pfennig, que era para uso urbano dentro de la misma ciudad. Sin embargo, aquí lo enviaron a otra ciudad.
Entonces la tarifa de tarjeta doméstica, ¿no? O interurbana era de 6. Y en este periodo, bueno, lo mismo. Aquí era el de la eficiencia, un pfennig más el 50%, que era medio pfennig, y lo han redondeado a 2. Entonces, bueno, diferencia, digamos, de ámbito, por así decirle, de alguna pieza postal. También puede pasar, bueno, una tarifa doméstica enviada al exterior. Por ejemplo, esta tarjeta se mandó a Zagreb, ¿no? En Yugoslavia en ese entonces, y pagando 10 pfennig, que en ese entonces era la tarifa, pero para una tarjeta doméstica, no al exterior. En ese entonces la tarjeta al exterior costaba 20. Y bueno, fue por eso que la multaron, por también uno, bueno, el convertido acá fue de 15 centavos, y se pagó en destino en Yugoslavia esa diferencia. Pero bueno, nuevamente, ¿no? Tarifa fuera de su ámbito, ¿no? Una tarifa doméstica, pero que se envió al exterior. También tenemos el caso, bueno, una tarifa fuera de fecha, ¿no? Que por ejemplo, este entero también de Alemania, con un facial de 30 pfennig, ya en un momento en que, si bien era muy leve aún la inflación, no como en el 23, empezaban a subir un poco las tarifas. Entonces, bueno, esta circuló el 9 de mayo del 21, pero esta tarifa de 30 pfennig para una tarjeta doméstica había sido válida hasta el 31 de marzo. O sea, había caducado un mes y medio más o menos antes. Entonces, la tarifa válida para cuando circuló esta tarjeta era de 40. Entonces, en ese momento, las reglas, ¿no? Del porteo debido doméstico en Alemania duplicaban el faltante, entonces faltaban 10 pfennig, lo marcaron la tasa por 20. Ahora, esto es una excepción y es muy, muy interesante porque es una tarifa inválida, pero permitida. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabrán, ¿no? La hiperinflación, ¿no? En Alemania, bueno, fue terrible, sobre todo a fines del 23 alcanzó valores atroces de miles, de billones de marcos. Ahora, ¿qué pasaba? Podía darse la situación de que cartas despachadas a bordo de un buque fueran despachadas con una tarifa ya no vigente, porque sobre todo, ¿no? En este periodo del 23 en el que las tarifas cambiaban cada pocos días, cada una semana. Entonces, un buque en alta mar podía no enterarse de esos cambios o incluso no tener los sellos suficientes, porque los cambios encima eran gigantes, digamos, en cada subida de tarifas, ¿no? A la hiperinflación. Entonces, pero, ¿qué se hacía en este caso? Se consideraba la tarifa vigente de cuando el barco dejó el puerto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso interesante de esta carta que fue despachada cerca de Montevideo, dirigida a Montevideo desde a bordo del Cap Polonio. Esta pertenece a Andy Schillister, esta pieza me la facilitó él. ¿Y qué pasaba? Fíjense, esta fue despachada en diciembre del 23, 5 de diciembre del 23. Pero claro, la tarifa es de 40 millardas, de 40.000 millones, que esa era la tarifa válida cuando dejó el último puerto europeo este barco, que era el 20 de noviembre del 23. Sin embargo, la tarifa cuando se despachó, en diciembre del 23, era de 300 millardas. Y eso ya era en el transcurso de que el barco fue cruzando de Alemania hacia Sudamérica, la tarifa pasó de 40 a 300 millardas. Sin embargo, no la multaron, porque como mencionaba antes, se consideraba la tarifa de cuando partió el buque, porque no podían ellos estar al tanto en alta mar de esos cambios, sobre todo tan continuos. Así que bueno, esto es un caso de excepción de una pieza que en otra situación, sobre todo por superficie o algo, habría sido multada, pero en este caso particular no lo fue y se permitía. Digamos, siempre es importante también
mostrar las excepciones también a la regla. Ahora, esta parte es muy divertida también, las restricciones en las tarjetas postales, que han tenido muchas particularidades. Aquí pongo un extracto donde menciona, ¿no?, del Congreso de la UPU de Roma en 1906. Algunas restricciones venían de antes, pero aquí lista bastante, así que por eso lo puse. Donde se fijan, dice, las tarjetas deben llevar la leyenda carte postale en francés o el equivalente en el idioma local, ¿no?, de la pieza. Antes solo se permitía en carte postal, en francés. Habla de las dimensiones de la tarjeta, 14 centímetros por 9. Luego eso también en el Cairo fue cambiando. Ha habido distintas modificaciones. Bueno, los sellos postales deben estar en la parte superior, en la esquina superior derecha del frente. Uy, perdón. Y bueno, en el caso de respuestas pagas, lo mismo, el incluir la leyenda postal, pero además con carta postal, pero además con la parte de respuesta. Bueno, distintas regulaciones que hacían en cuanto a la constitución de la tarjeta y al uso de la misma. Entonces sean distintos casos, por ejemplo, tarjetas escritas en partes reservadas para la dirección, tamaños incorrectos, como vimos, que hablaba de medidas específicas, materiales incorrectos, sin descripción, carta postal o postcard, o también había casos cuando se adherían objetos a la tarjeta, o poner los sellos del lado de la imagen. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo donde es una tarjeta italiana con imágenes en el frente, que no estaba permitido, y este papel que pegó el correo aquí, dice esto de aquí abajo, Abbildung auf der Vorderseite der Postkarte gegen bla bla bla, unzulässig, o sea, no está permitido, y multaron la tarjeta. Tamaño incorrecto. Esto típico caso de estas tarjetas que venden dobles, o las hay incluso más grandes o con partes agregadas, donde, bueno, lógicamente esto no cumple con el tamaño que se especificaba antes. Entonces, bueno, nuevamente no la consideran tarjeta y se la multa como se la considera una carta. Entonces, bueno, esta era una tarjeta de Francia, a Surrey, en Inglaterra, donde, bueno, la multaron por 3 peniques, por el faltante, ¿no?, de considerarla como una carta por no cumplir por el tamaño estándar, ¿no?, definido por una tarjeta. Estas también son unas piezas que me compartió Andrés Schlichter, donde, como mencionamos antes, los casos que el correo exigía que tuviera la leyenda carte postal y unión postal universal en francés, para los envíos al exterior, por supuesto, ¿no? No hace falta para los domésticos. Y bueno, esto vino del Congreso de la UPU, ¿no?, en Lisboa del 85, que primero debían tener ambas leyendas, carta postal y unión postal universal. Luego en Washington, 1897, se permitió el carta postal en el idioma local, postcarte, tarjeta postal, el idioma que sea. Y finalmente con el Congreso de Roma de 1906 ya no se requirió también el unión postal universal. Y acá tenemos un poco unos casos de estos. Acá está a la izquierda, es una tarjeta de Magallanes a San Johan, en Sarre, sin la leyenda, unión postal universal. Y en el caso de Chile se requería que fuera impresa por el gobierno de Chile, esta no lo era. Entonces, en ese entonces, la tarifa de la tarjeta era 3 pfennig, pero pagó 5, y fue multada por 10, que era el faltante, o sea, la tarjeta del exterior costaba 10. Entonces faltaban 5, lo multan por 10, acá dice multada 10, Punta Arenas, y lo convirtieron a 40 pfennig en Alemania. Digamos, entonces esta también no cumplimentaba las leyendas que requería la UPU, y se la tasó se la consideró carta.
y por eso el faltante y la multa. La del medio es el mismo caso, una enviada también de Punta Arenas a Génova, en Italia, también pagaron 5, que era la tarifa de tarjeta al exterior, pero bueno, tampoco cumplimentaba esta tarjeta las leyendas requeridas por la UPU, por lo que nuevamente se lo consideró la carta, se multó y pagaron 50 centesimi en Italia. Y la última, aquí parece que bueno, ya aprendieron nuevamente otra tarjeta, en este caso de Magallanes a Alemania, Altona, en Alemania. Otra vez no tiene la leyenda de Unión Postal Universal, pero aquí ya aprendieron y pagaron directamente la tarifa de carta. Entonces, si bien usaron una tarjeta, pagaron la tarifa de carta, por lo que no había necesidad de multarla. Así que, sin las inscripciones. Otros casos simpáticos. El de la izquierda, tamaño incorrecto. Estos bastante, a veces yo he visto varios de estos posavasos, estos que la gente los envía como souvenir o algo, pero bueno, no cumple el tamaño, la forma de la tarjeta. Entonces, bueno, nuevamente lo multan, lo consideran una carta y bueno, el destinatario tendrá que pagar la diferencia que queda. Y el de la derecha, nuevamente habíamos hablado que, bueno, en la que mostré del Congreso de la UPU de Roma, y mencionaba de que tiene que ser de papel acartonado, las tarjetas y todo, no pueden ser de otro material. Y en este caso tenemos una hecha de cuero, enviada de Estados Unidos a Krupp en Essen, en Alemania. Y bueno, nuevamente, si bien el franqueo era el correcto para una tarjeta normal al exterior, por el material no se consideró tarjeta y la multaron como si fuera una carta. Aquí pusieron la T con los 15 céntimos y aquí hoy no se nota mucho, pero tiene el 25, que es los 25 pfennig a lo que convirtieron el faltante en Alemania. Y acá, como mencionaba antes, también pueden tener objetos adheridos a la tarjeta, a veces algo pegado. Acá pongo este ejemplo que dice, bueno, la llaman Leporello, tarjeta Leporello Postcarte. Entonces, esto también, típico tarjeta de souvenir que se vende en este caso del Oktoberfest, con añadido ahí con varias imágenes que salen, varias fotos que salen del frente. Y bueno, entonces eso también violaba estas normas, ¿no?, de las tarjetas postales, y si bien estos 10 pfennig hubieran sido el franqueo correcto para cualquier otra tarjeta doméstica en Alemania, en este caso, al no cumplimentar estas cuestiones de formato, nuevamente se la consideró una carta y se lo multó por la diferencia. También había casos, ¿no?, del sello del lado de la imagen, que se multó. En este caso tenemos este envío de Inglaterra, ¿no?, hacia Francia en el 1903, bueno, con el sello aquí claramente sobre la imagen, que normalmente en otra tarjeta este franqueo habría sido el correcto, un penique, pero bueno, al estar sobre el frente a tarjeta se la multó y habrán tenido que pagar también el porte por la diferencia, ¿no?, como si fuera una carta en destino. Ahora vamos a ver, bueno, algunos casos por redirecciones, que entonces son envíos que tal vez inicialmente estaban correctamente franqueados, pero al cambiar de ámbito, de jurisdicción, por así decirle, fuerza una tasa que originalmente no era necesaria. Entonces, por ejemplo, tenemos envíos locales redirigidos, envíos urbanos, ¿no?, redirigidos a otra ciudad. Entonces, esta pieza, este entero, se fijan, iba de Berlín a Berlín, una pieza urbana, y el franqueo de 5 pfennig era el correcto para una pieza urbana, pero
la redirigieron a Niederlemme, que ya era otra ciudad. Entonces la tarifa doméstica de tarjeta era 6 pfennig, y bueno, marcaron el pfennig faltante, en este caso con déficit simple. Pero bueno, inicialmente esto no tenía ninguna insuficiencia franqueo, fue algo forzado por la redirección. De igual manera que ese caso urbano puede pasar con un envío doméstico redirigido al exterior, como este caso aquí. Tenemos esta pieza de Weimar a Köln, en Colonia, que era el destino original, y para ese destino, los 12 pfennig que tenía era la tarifa correcta. Pero la redirigen a Italia. Y se ve que también detectan a una deficiencia de franqueo por el peso. Entonces acá la multa se compone de dos cosas. Por un lado, la tarifa se ve que es 21 gramos, la tarifa por una carta doméstica 21 gramos habría sido 24 pfennig, no 12. Pero además inicialmente era doméstica y ahora iba al exterior. Entonces, una carta de 21 gramos al exterior eran 40 pfennig. Entonces, ahí tenemos 12, faltan 28, bueno, se han convertido en estos 65 centésimi que han pagado en Italia. Digamos, acá hay una combinación de dos cosas. Primero, que está mal tarifada por el peso, y además pasó de un ámbito doméstico a uno internacional. Así que acá tenemos una tasa, digamos, ya compuesta de dos factores. Este es otro caso interesante. Yo, bueno, acá no conseguí alguna multada de estos casos, pero sí lo menciono porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, había convenios particulares entre ciudades vecinas, solo algunas pocas. Eran un grupo de 15 ciudades, algo así. Donde envíos entre esas dos ciudades se consideraba urbano, solo entre ese par de ciudades. Digamos, es un par definido, finito, de ciudades alemanas que entre sí tienen la tarifa urbana en vez de la doméstica normal. Entonces, acá yo pongo un ejemplo no tasado, pero podría darse. Esta de Frankfurt a Neu-Isenburg usa la tarifa urbana normal, que es de 8. Entonces, pero si esta hubiera sido redirigida, por ejemplo, a cualquier otra ciudad, ya le tendría que haber multado por los 4 pfennig faltantes que correspondían para una tarjeta, para una carta doméstica. Y también había convenios de tarifas reducidas con algunos países. En el caso de Alemania tenía con Checoslovaquia y Hungría para tarjetas postales y cartas, donde las cartas costaban 20 pfennig en vez de 25, que era cualquier otro país, y 10 pfennig la tarjeta en lugar de los 15 que costaba cualquier otro destino. Entonces, si tuviéramos una carta como esta dirigida a Hungría, donde goza de la tarifa reducida, son los 20 pfennig de la carta hasta 20 gramos a Hungría, y los 15 estos son de la sobretasa aérea. Entonces, si esta carta se hubiera redirigido a cualquier otro país, a Austria, por decir algo, tendría que haber pagado la diferencia de los 5 pfennig que faltaban por la carta al exterior. Entonces, bueno, si bien no tengo piezas tasadas de estas características, quería mencionar los casos. Puede haber convenios similares en muchos otros países. Después tenemos tasas por redirección y retorno. En el caso de la paquetería alemana, se cobraba cuando se redirigía o retornaba, se cobraba nuevamente la tarifa por peso de distancia. Digamos, bueno, se agregaba esta etiqueta y se indicaba. En este caso es un paquete retornado, ¿no? Salió de Gießen a Linz en Austria. Bueno, Austria en este momento ya era parte de Alemania, y la retornan a Gießen y paga nuevamente los 75 pfennig que correspondían por el peso y la distancia. Esto también en el caso de paquetería fue
mutando en el tiempo, no siempre se cobró, pero hubo periodos en los que se cobró. Y en el caso de paquetes con valor declarado, se cobraba nuevamente la tasa de manejo y el seguro. Así que, bueno, era un importe, puede ya ser un importe considerable que le tocara pagar al destinatario, ¿no? Si se redirigía algún paquete. Ahora, también puede darse que se pidieran algunos manejos especiales, ¿no? No pagados desde origen. Existía la chance en Alemania, por ejemplo, de que el servicio expreso lo pagara el destinatario. Entonces, fíjense acá, bueno, se han puesto Durch al Boten, que bueno, por expreso, la etiqueta, pero se marcó el porte del expreso como porteo debido, 40. Y solo se pagó la tarifa de la carta doméstica, hasta 20 gramos. Entonces, esto se puede hacer a pedido del remitente. Entonces, se indicó en la carta, se pegó la etiqueta, todo, pero a pagar por el destinatario, y con déficit simple, ¿no? Sin sumar 50% como en los otros casos. Entonces, aquí no estamos hablando de una insuficiencia de franqueo, sino que es una decisión explícita de que eso sea a pagar por el destinatario. Entonces, no es lo mismo con insuficiencia. También tenemos el expreso rural, que a veces daba lugar a bastantes errores. Como habíamos dicho al principio, el expreso rural era el doble del normal. Entonces, pueden darse situaciones como esta, de que tal vez el remitente no sabía que el destinatario era considerado zona rural, entonces esta persona había pagado la tarifa correcta con un expreso normal. Tenemos 30 pfennig de la carta, entre 21 y 40 gramos, y 40 el expreso, que era lo normal, pero seguramente el correo debía saber que, bueno, esta zona eh, era, bueno, zona rural, y por eso marcaron los otros 40 que faltaban. Es decir, si no hubiera sido zona rural, el franqueo puesto en sellos era más que suficiente, estaba perfecto. Pero como era zona rural, faltaban los otros 40 y es lo que marcaron. Y en el caso de los paquetes, esto es bastante engorroso, da lugar a bastantes combinaciones, porque, como habíamos visto, el expreso también puede ser indicado a pagar por el destinatario, en el caso de la paquetería. Pero aquí hay que considerar otra variable, que es la tasa de entrega, que era de 15 pfennig, que puede ser también pagada por el destinatario o por el remitente. Entonces, ¿qué pasaba? Pueden darse varias combinaciones. Uy, perdón. El caso de arriba a la izquierda es un paquete urgente expreso con el expreso a pagar por el destinatario. Expreso tenía un valor de 60 pfennig para la paquetería. Y también tenemos el caso de la derecha, también urgente expreso, donde se marca 45. ¿Y qué es la diferencia? La diferencia son los 15 pfennig de la tasa de entrega. ¿Por qué? En este de 45, el remitente ya había pagado la tasa de entrega como parte de la tarifa. Entonces, eso lo restaban del expreso a pagar. Pues sí, bueno, consideraban que eso, el expreso ya cubría eso, así que se restaban esos 15, ya pagaba la tasa de entrega del expreso a pagar. Por eso tenemos los 60 y el 45, dependiendo de si pagó el remitente o no la tasa de entrega. Y tenemos lo mismo con el expreso rural, que similar con los otro tipo de envíos, cartas, etcétera, era el doble en el caso de la paquetería, entonces en vez de 60 era 120, y tenemos el caso de 105, cuando el remitente pagó los 15 de la tasa de entrega. Entonces, bueno, se da lugar a estas combinaciones de franqueo de expreso rural a pagar con o sin tasa de entrega. Y una vez, hace poco me topé con este caso, que era el único que faltaba, faltan 15. O sea, el remitente pagó el expreso, pagó todo, no pagó la tasa de entrega, así que quedaron los 15 esos pendientes.
Y acá, volviendo a la, a la tasa de entrega, esto fue también evolucionando en el tiempo con el servicio de paquetería. Entonces, al principio, hasta 1927, era siempre a pagar por el destinatario, siempre. Entonces, vemos este caso de un envío de 2 paquetes, donde se marcaban los 15 por cada uno de los paquetes. Luego esto, a partir del octubre 27, se dio la chance, como hablaba antes, de que lo pague el remitente, pero era opcional, entonces podían darse esos casos de que lo pagara o no el remitente, y por eso se dan esas variaciones que habíamos antes. Y posteriormente, el 14 de agosto del 44, ya directamente no se cobró más tasa de entrega, así que ya desaparece este concepto. Pero bueno, nuevamente, esto no es una insuficiencia de franqueo, por eso explico estas cuestiones, sino que esto era, en este periodo era siempre a pagar por el destinatario, la tasa de entrega. Digamos, no es que pagó de menos el remitente, pagó lo que correspondía, pero quedaban a pagar por el destinatario la tasa de entrega. Otros manejos especiales, por ejemplo, digamos, tasas de almacenamiento. Aquí a la izquierda vemos una carta de Alemania a Suiza, que esta tiene varias cosas interesantes porque entre ambos países también había un convenio por el cual usaban tarifas domésticas entre sí. Entonces acá aplicaban 15 pfennig de carta doméstica hasta 20 gramos más 40 el expreso. Si hubiera sido cualquier otro país, la tarifa habría sido distinta, pero como con Suiza estaba este convenio, era tarifa doméstica. Y bueno, lo interesante aquí es que le agregaron en destino en Suiza, Postlagergebühr, eso tarifa de almacenamiento, 10 Groschen, ¿no? En la moneda suiza, perdón, Austria, que estoy hablando. Todo el tiempo dije Austria, debió ser Suiza, Austria, perdón, dije Suiza, pero es Austria, va a Innsbruck. Los Groschen eran moneda austríaca. Y bueno, en este caso el destinatario, para poder llevársela, habrá tenido que pagar los 10 Groschen de tarifa de almacenamiento, o sea que la han tenido ahí unos días, y bueno, es un concepto especial a pagar y que no tiene nada que ver con insuficiencia de franqueo de origen, para nada, esto es un tema totalmente en destino. Y el de la derecha es un caso también de paquetería doméstica en Alemania, Harzmanndorf-Wilsruf, donde se indica, una vez que llegaba, bueno, envíos con contrarreembolso, por default, si no la retiraban, no la buscaban o no encontraban al destinatario inmediato, se almacenaba una semana. Entonces, este triángulo acá con el número negro indicaba la fecha límite. Si se fijan, dice 29, y acá la recepción ha sido el 22, ahí se ve la semana máxima de almacenamiento. Y bueno, luego esto, había un periodo de gracia de 24 horas en que no se cobraba tasa de almacenamiento, pero si pasados a 24 horas, si seguían corriendo los días, sí se cobraba 10 pfennig por día, incluso retroactivo con las primeras 24 horas, y luego se cobraba eso, y es lo que se marcó aquí. Primera opción L50, es el Lagergebühr, tarifa de almacenamiento, pero en ese momento la retornan y se ve que le agregan 30 más, estuvo en el almacenamiento de nuevo, entonces tenía 50, 30, le ha marcado 80, que era el nuevo porteo debido por almacenamiento. Otros manejos especiales, tenemos por ejemplo las entregas nocturnas, esto sí Suiza, donde, fíjense, la de la izquierda sobre todo, es también una tarjeta expresa a Suiza, y tiene aquí abajo manuscrito, dice Auch nach Zustellen, es decir, aún con entrega nocturna. Y se ve que efectivamente sucedió eso, y en Suiza, en Zurich, agregaron este papelito que dice Nacht Wechselgebühr 40 cents, o sea, entrega nocturna 40 centavos. Y el de la derecha es exactamente lo mismo, una tarjeta expresa suiza, donde también
se cobró la entrega nocturna de 60, que ya había aumentado. Acá tenemos, estos son uno de las cosas que más me gustan. Tenemos, por ejemplo, un expreso agregado en tránsito. Servicio expreso agregado en tránsito. Si se fijan, esta es una carta, bueno, esta la he explicado en su momento en mi charla de servicio expreso. Una carta vía Condor Lufthansa de Argentina a Karlsruhe, en Alemania. Y si se fijan, es que agregaron 40 Pfennig manuscrito. Y acá arriba dice la leyenda, durch el Boten expreso auf Antrag der Pfennig. Significa por mensajero a pedido del destinatario. Fíjense, del destinatario. Y acá la clave es que esta carta está enviada dirigida a un Postlagen, es decir, a un poste restante. Una persona puede dejar indicaciones en el poste restante de que la redirijan a otro lugar, si alguien se está moviendo, o incluso de que se la dirijan de forma expresa, como es en este caso. La redirigieron a Reichhof y le indicaron los 40 del expreso que a pagar por el destinatario, pero a pedido del destinatario. Entonces, nuevamente, esto no es una insuficiencia de franqueo de origen ni nada. El remitente pagó lo que correspondía para la carta aérea vía Condor Lufthansa Alemania, está todo perfecto, pero a pedido del destinatario pidió que se la remite de forma expresa y por eso se agregó esos 40 Pfennig como porteo debido. Son bastante raras estos expresos agregados en tránsito. Acá hay otro exactamente igual, de Canadá a Alemania, y redirigida a otro lugar en Alemania. Nuevamente le marcan los 40 Pfennig de porteo debido, y este papelito al costado que dice Auf Antrag sofort durch Eilboten zustellen. Por solicitud, entregar inmediatamente por mensajería. Así que bueno, nuevamente a pedido del destinatario, solamente se la han redirigido de forma expresa, y es lo que se marcó. Tenemos también tasas aduaneras. En el caso de Alemania, siempre para el derecho de aduana eran 40 Pfennig. Bueno, después puede haber, ¿no?, por el tipo de envío, otras cosas, pero eran la tasa, ¿no?, de aduana de 40 Pfennig fijo. Entonces aquí tenemos una muestra sin valor de China, ¿no?, hacia Alemania, hacia Frankfurt, vía Siberia, donde le agregaron la etiqueta verde de esta aduana con el porteo debido de 40 Pfennig, también marcado aquí en crayón azul. Y a la derecha muestro el caso que he hablado en su momento en la charla de paquetería, de Helgoland, que es un caso particular dentro de la paquetería, porque Helgoland es una isla, ¿no?, que pertenece a Alemania, y el envío está dirigido a Dessau, también dentro de Alemania, pero como es una zona de exclusión aduanera, Helgoland tiene requisitos particulares para el envío de paquetería. En primer lugar, usa el formulario al exterior, no usa el formulario doméstico. Ven que está aquí escrito en francés y todo. Aunque es un envío dentro de Alemania, Helgoland a Dessau usa el formulario al exterior, pero con tarifa doméstica. Y además tenía que pagar la aduana, los 40 Pfennig, que está nuevamente el mismo papelito verde que vimos antes, aquí agregado. Entonces es un caso de excepción, un envío que es dentro de Alemania, pero por ser una zona de exclusión aduanera, tiene que usar formulario al exterior y pagar aduana. O mensajeros privados. También esto es un caso interesante, bastante raro, que puede darse la situación de que el correo no tuviera mensajeros disponibles para alguna entrega expresa, y el correo podía contratar mensajeros privados que cobraban una tarifa diferente, especial. Y dicha tarifa, bueno, la pagaba el correo, pero luego se indicaba como porteo debido en la carta, a ser cobrado por el destinatario. Y como es este caso, significa esta carta, digamos, la tarifa en la carta está a 20 gramos, era 10 Pfennig, y el expreso en este periodo costaba 30. Entonces, si vemos acá, tiene 40, está perfectamente franqueada la carta, por lo menos pareciera de antemano. Y sin embargo, si vemos, para ver si intentamos entender los 110 esto, que es muchísimo,
Por ejemplo, la tarifa de 20 a 250 gramos era nada más que 20 pfennig, o sea, habrían faltado 10 pfennig. Y hasta 500 gramos era 30. O sea, fíjense, aún si hubiera sido una carta de 500 gramos, que por el tamaño este me parece muy difícil, habrían faltado nada más que 20 pfennig. Y aún si lo duplicaran, el faltante habría sido 40. Y aún si hubiera sido, por ejemplo, el correo, el expreso rural, en vez de 30, habrían sido 60, o sea, faltarían 30 más. Entonces, si sumamos esos 30 todos, nunca llegamos a 110. Esto es algo que aún estoy investigando. Me comentaron un decreto puntual del correo que lo estoy buscando que hace mención de este uso de mensajeros particulares. Pero bueno, estoy revisando ahí en los boletines de correo. Pero digamos, esta deficiencia marcada es tan alta que no se condice con ninguna diferencia de peso, ni peso rural, ni nada. No hay manera de llegar a estos 110. Así que apoya esta teoría del mensajero privado. Pero bueno, ya indagaré más en el decreto puntual de eso. Pero no quería dejar de mostrarlo. Y acá llamamos también otros casos divertidos, franqueos con sellos inválidos, que hay numerosos casos, que tenemos, bueno, sellos o enteros desmonetizados, sellos no aprobados al exterior, franqueos con sellos para otro uso, sellos de otras administraciones postales, sellos que no son para uso postal, enteros recortados, bueno, muchos casos. Aquí vemos algunos muy comunes, por ejemplo, este de acá arriba a la derecha, un entero desmonetizado, ya fuera de validez, entonces no se consideró su valor facial, se marcó como inválido y se tasó como si no tuviera ningún valor, ¿no? Los FNI más el 50% de recargo. El de abajo, a la derecha, similar, digamos, el entero era válido, pero el sello no, ya había pasado el periodo de validez de estos sellos, entonces se consideraron los 6 FNI del entero, pero no los sellos de 5. Entonces, bueno, se tasó el déficit más el 50%, queda 8. Bueno, quedan 5 más 3 más 2,50 y da 8, ronde 8. Y acá a la izquierda tenemos franqueos que son sellos, eran en este momento sellos vigentes, que eran para la ayuda a la reconstrucción de Berlín, estos no Topfer, que eran de uso, digamos, de pago obligatorio, aún para envíos oficiales que estaban exentos de franqueo, tenían que pagar esta tasa. Pero claro, servían solo para eso. Hay que pagar 2 pfennig por cada carta, por cada tarjeta, etcétera. Pero los sellos en sí, esto no tenían validez para franqueo. Entonces acá una persona usó 6 de estos sellos para pagar los 12 pfennig de una carta doméstica, pero bueno, no valían para eso, entonces se multó como si no estuviera franqueada la carta. En ese momento la carta, en este momento posguerra, la carta doméstica costaba 10, se franqueó por 10 más 50%, 15. Franqueos de sello de otra administración postal. Aquí tenemos esta tarjeta que está enviada desde Ratibor, que era una localidad en Silesia, en ese momento pertenecía, ¿no?, a Alemania, hoy es Polonia, y con un sello de Checoslovaquia, que nada tiene que ver ni con Alemania, ni con Polonia, ni con Silesia. Entonces, bueno, ni siquiera está cancelado, así que se ignoró completamente y se tasó con el porte de una carta, de una tarjeta doméstica. Enteros recortados, no se consideraba válido, entonces aquí, bueno, tenemos un caso de una tarjeta postal y de una carta. En la tarjeta postal, bueno, obviamente al no ser válido, ahí se ve claramente el recorte no pegado, al no ser válido, es como si no hubiera sido franqueada en lo más mínimo, entonces se lo tasó por 9, que eran los 6 pfennig más el 50%, y en esta carta sí se consideraron los 3 sellos de Hitler, que suman 18, pero faltaban, bueno, estos 6 pfennig del entero recortado no se tomaron, entonces, bueno, ese faltante, nuevamente, se tasó, ¿no?, los 6 pfennig faltantes más el 50% dando estos 9.
intentos de uso de bisectados, que no eran válidas en Alemania. Tenemos estos dos ejemplos, uno, bueno, ambos posguerra, y bueno, lo mismo. Acá cortaron este sello de 20 Pfennig para pagar la tarifa de 10 Pfennig de una tarjeta, pero bueno, se marcó como inválido, acá con esta L en azul, y no se consideró su franqueo lo más mínimo, y se tasó por la deficiencia 10 más el 50%, y aquí lo mismo. Este era un sello de uso de 30, ¿no? Bisectado, un sello de 30 bisectado, se ignoró, la tarifa de una carta de ese momento era 20, más el 50%, se multó por los 30. Sellos no postales, tenemos en este caso, bueno, una viñeta y acá algún sello de alguna organización u otra viñeta. Por supuesto, no sirven para el franqueo, por más que tengan algún facial, algún valor, no se considera lo más mínimo para el franqueo, se lo marca como inválido y se lo tasa, en este caso, como tarjeta. Era una tarjeta doméstica urbana en Düsseldorf, tarifa era 5 más 50%, 2,5, redondean a 8. Y aquí, en este periodo, en Alemania, la carta era costada 20 más 50%, 30. Esto es divertido también, franqueos mecánicos fallidos. Esta imagen la extraje de una revista Germania, volumen 54, número 4, que emite la German Colonies Philatelic Society de Londres. Y bueno, acá claramente se ve el problema. El franqueo mecánico, la parte del valor, no se ve, está cortada, no se sabe si decía 10, 20, 200, 1500, 370, 445, no se puede saber qué decía. Entonces, bueno, el correo que hizo lo consideró como no franqueada y la multaron por el valor de una carta de más de 50 gramos en su momento, que eran 190 Pfennig. En este periodo se cobra déficit simple. Pero bueno, algún error acá al aplicar el franqueo mecánico, no se dio su valor y bueno, es lo mismo que no hubiera sido franqueada. Con sellos ATM fallidos. Aquí también, acá salió uno que no salió impreso, no tiene su valor, y lo marcaron como inválido. En ese momento la tarifa, hasta 20 gramos una carta, era 80 Pfennig, entonces uno creería que bueno, esto debieron ser dos sellos de 40, uno no salió bien, entonces en ese momento se multaba con el faltante más 60 Pfennig de manejo. Es muy variante cómo es el tema del manejo de las tasas domésticas en Alemania en todos los periodos, es interesante. Pero bueno, salió mal el sello, no se tomó su valor, se multó. También extraída de una de las rectas de Germania. Una tarjeta de respuesta enviada a un país distinto del origen. Muy interesante también. Tenemos esta tarjeta de respuesta enviada de Colonia de Ostáfrica hacia Gera, en Alemania, pero al arribar, ¿no? En lugar de enviar la respuesta nuevamente hacia Ostáfrica, que era el origen, se envía a Tánger, a Marruecos, como se ve aquí. Entonces se tasa por el doble de una tarjeta de exterior. No se consideró porque bueno, la tarjeta de respuesta contemplaba eso, ¿no? Que volviera al origen, no podían mandar a cualquier lado. Esto si estaba con la tarjeta unida, ¿no? A veces había gente que separaba ambas y las usaba como tarjetas postales, pero en este caso, yo, bueno, aquí muestro un solo lado, pero ahí en la revista también mencionaba que esta está completa, tiene los dos lados de la tarjeta, las dos partes. Entonces, bueno, tenía que volver a Ostáfrica esta tarjeta, pero la enviaron a Tánger y se multó por eso. Un caso también muy, muy raro. Franqueos con sellos no aprobados al exterior. Acá también nuevamente me compartió Andrés Schifter algunas piezas de él. Tenemos esta primera a la izquierda, enviada de Buenos Aires a Ginebra, en Suiza, que está franqueada con un sello conmemorativo del centenario de la muerte de Manuel Belgrano, y que en el decreto, ¿no? Del correo, en el artículo 2 de la emisión de este sello, hacía mención de que tenía validez solo para uso interno y no para el exterior, que bueno, se va a usar internamente hasta agotar su stock, ¿no?
Y bueno, como era inválido para el exterior, como ven, se agregaron, como se hacía típico en este periodo, poner los ceros alrededor del sello para indicar su invalidez. Se multó por 20 céntimos de franco y lo convirtieron a 2 Rappen en Suiza. Acá tenemos, en el medio tenemos otro caso interesante, que es una tarjeta, un entero postal especial de Argentina, emitido, ¿no?, en conmemoración de la visita de delegados chilenos por la firma de la paz, y está enviada de Carmen Patagonia a Bremerhaven. Y lo interesante de este entero es que el único destino al exterior permitido era Chile. Es decir, como eran delegados chilenos que venían al entero en conmemoración de ello y todo, el único destino exterior habilitado era Chile. Y luego era para uso doméstico. Entonces, en este caso, al estar dirigida a Alemania, no estaba permitido, no se consideraron los 5 centavos del facial, sí un centavo de libertad sentada. Entonces se mutó por 9 céntimos de franco y lo convirtieron a 15 Pfennig en Alemania en destino. Y acá a la derecha, solo para mostrar el caso correcto, si es un envío hacia Chile, que era el único destino exterior permitido para este entero y que no fue multada, ¿no?, enviada por un tripulante del Blanco Encalada, que era el buque que justamente trajo a esos delegados de Chile. Este es un caso muy interesante también, franqueos con sellos ya usados. Es decir, a ver, no sé si se ve mucho ahí, pero si se fijan, tiene las marcas de un matasellos anterior, que no está encima de la carta, nada. Entonces, pero más allá de la carta, es interesante el formulario adjunto. Es una carta de Osnabrück a Hagen, franqueada con un sello ya usado, y en este caso el correo lo detecta, retiene la carta y envía este documento, que es una intimación al remitente, informando que ha cometido un delito postal y que para evitar mayores sanciones deberá abonar lo adeudado, 12 Pfennig más 50%, como hemos visto en otros casos, que son estos 18, y una penalidad de 3 marcos. Entonces, el remitente ha dicho: ¿qué le pasa a este correo? Están locos, me persiguen, pero bueno, o por 12 Pfennig lo han hecho, era un delito postal, como bien lo aclara esta carta. Bueno, no traduje todo porque era largo, pero es un documento muy interesante, donde fíjense que el correo no dejó pasar ese detalle. Efectivamente, el remitente terminó pagando los 18 Pfennig por esta carta con sellos usados ya anteriormente. Otros porteos a pagar por el destinatario, tenemos las típicas business reply cards, que vienen dentro de alguna revista para mandar o suscribirse o mandar algo a alguna compañía o algo. Bueno, y eso es a pagar por el destinatario, ya que, bueno, cuando, no sé, yo recibo eso, se lo envío a esta empresa, Chemical Fabric, y bueno, ellos cuando lo reciben, lo pagan, porque no saben, bueno, cuándo se lo van a enviar o quién. Y este caso de la derecha es un protesto en un documento no enviado por el correo en caso de ser incapaz de cobrar una orden de pago. Y si el interesado pedía al correo emitir un protesto en ese caso, el correo lo enviaría al interesado junto con la orden de pago original, y teniendo además que pagar la tasa del protesto, los sellados que hicieran falta y el costo de una carta registrada. Fíjense que acá pagaron 542 Pfennig, 5 marcos con 42, y el detalle está aquí. La tarifa del protesto, 2 marcos, los sellados, 3 marcos, y la tarifa de una carta registrada, 42 Pfennig, dan estos 542. Todo esto a pagar por el destinatario. Otros a pagar por el destinatario, envíos oficiales a particulares. Acá, durante la desnazificación, tenemos este caso de algunas amnistías que otorgaron, donde era un envío, dice aquí, Portoflüchtige Dienstsache, es un envío oficial sujeto a tarifas, y era a pagar por el destinatario,
En este caso era una tarjeta postal, en este momento se había duplicado la tarifa a partir del 1 de marzo del 46 y costaba 12 pfennig, déficit simple, y eso, bueno, es lo que se indicó aquí que debía pagar el destinatario. Y el del caso de la derecha, similar, otra vez, Gebührenpflichtige Dienstsache, o un envío oficial sujeto a tarifas. En este caso, de Stuttgart-Bad Cannstatt a la misma ciudad, un envío urbano, que en ese entonces costaba 16 pfennig, y bueno, es lo que se marca pagar por el destinatario. Pero bueno, nuevamente, esto no es insuficiencia de franqueo, es por las características de ser un envío oficial a particular, era pagar por el destinatario. Otros casos que pueden dar espacio a multas, a tasas. Tenemos el caso de la guerra postal, que esto, bueno, yo he dado otras charlas tiempo atrás, que es la guerra postal, para refrescar. Se define como las medidas adoptadas por razones políticas por autoridades nacionales competentes de un país contra los sellos de correos emitidos por la autoridad postal de otra zona postal, así como contra matasellos u otro material postal, como son las tarifas, etcétera, por esa misma autoridad. Y aquí pongo unos ejemplos, uno de Alemania y otro de Rodesia, que en el 49, luego de la reforma monetaria en la zona occidental de Alemania, los rusos que se habían negado a sumarse a esa reforma temían el escape del viejo marco alemán hacia la zona rusa, luego de esta reforma, y empezaron a poner un montón de medidas, bueno, desde la gente que circulaba, en medidas financieras, incluso en lo postal, porque además de la reforma monetaria también cambiaron las tarifas en el lado occidental, y emitieron nuevos sellos y todo. Y en este caso, por ejemplo, tenemos una carta enviada desde Berlín hacia la zona, digamos, occidental de Berlín, hacia Falkensee, que estaba en la zona soviética, y estaba franqueada con estos sellos de perfecta validez de Berlín, pagando la tarifa nueva de 20 pfennig para carta hasta 20 gramos del lado occidental, y en el lado soviético no lo consideraron válido el sello, lo ignoraron y lo multaron por 24, que era la tarifa de carta hasta 20 gramos de su zona. Entonces ignoraron el sello por razones netamente políticas, porque este sello era perfectamente válido y estaba pagando la tarifa perfectamente válida de la zona occidental. Pero, cuestiones políticas, se multó. El caso de Rhodesia, también pasó que en el año 70 declaró, digamos, unilateralmente su independencia, Rhodesia, y emitió nuevos sellos. Entonces, bueno, Inglaterra no se quedó de brazos cruzados, no reconoció su independencia de entrada y consideró todos los sellos nuevos emitidos por Rhodesia como inválidos. Por lo tanto, todos los envíos desde Rhodesia a Inglaterra en ese periodo están considerados como no franqueados y se los multa. Y acá la etiqueta no deja lugar a dudas. Dice, el gobierno ha anunciado que las estampillas emitidas en Rhodesia de este tipo, usadas en estos paquetes postales, no tienen base legal y se tasa acordemente, digamos. Nuevamente, por razones políticas, porque estos sellos ya eran válidos y vigentes en Rhodesia y estaban pagando la tarifa correcta al exterior. Y acá ya para ir finalizando, queda poquito, algunas cuestiones de manejo de esas tasadas, por ejemplo, porque más allá de las razones, también decir, bueno, ¿qué pasa una vez que ya la pieza está tasada y se somete a distintas situaciones? Tenemos qué pasa cuando en envío tasado se redirige a otro lado. Como en este caso, tenemos este envío de Berlín a Budapest, ¿no? Que, bueno, como mencioné en un principio, tenía una tarifa reducida especial, 20 pfennig hasta 20 gramos y 30 pfennig siguiente escalón. Entonces faltan 7. Voy a ir al siguiente escalón, faltan 7 pfennig. Y se marca el doble. Y arriba a Budapest el 21 de septiembre del 30. Convirtiendo el faltante a 24 filler, que se agregan los sellos al dorso. Bueno, aquí por ahí capaz que no se ve muy bien la fecha, pero bueno,
esos son del 21 de septiembre del 30. ¿Y ahora qué pasó? Luego se redirige dentro de Budapest. Entonces, se anulan los sellos, se pone esta marca rectangular de atrás, se anulan los sellos de multa que se han puesto al dorso y se agregan nuevos, otra vez por el mismo faltante, era 24 al frente, que finalmente son los que se pagan cuando retira cuando se entrega, ¿no?, al destinatario esta carta. Entonces, digamos, estos sellos eran para pagar en una oficina específica, es decir, de destino, y si lo redirigían, era otro el que tenía que cobrar la tasa. Por eso se aplicaron los 24, se anularon y luego se aplicaron de vuelta. Son unos casos no tan comunes, pero también interesantes a la hora de estudiar estas cuestiones. También, ¿qué pasaba si alguien rechazaba un envío tasado? Estaba en todo su derecho. O sea, aquí tenemos un impreso al exterior de Alemania, dirigido a Copenhague, ¿no?, en Dinamarca, y bueno, está multada. O sea, aquí tal vez, digamos, la tarifa 5 Pfennig era correcta al exterior. Entonces, es posible, yo pienso, bueno, tal vez haya sido un impreso más pesado. Entonces había algún faltante. Y agregan 24 ore de Dinamarca. El destinatario rechaza el envío, agregan esta marca refusé, y se retorna al remitente, a quien se le cobrará el déficit. Bueno, la marcaste 24, es decir, el correo no se va a quedar sin cobrar eso o perdiendo eso. Así, bueno, inicialmente le iba a pagar el destinatario con los sellos estos daneses, lo rechazó, se anularon los sellos, se retornó, y ahora, bueno, la deficiencia la tendrá que pagar el remitente. Redirigidos y retornados, es decir, bueno, la combinación. Estaba de Biel en Suiza a Innsbruck en Austria, está tasada por 30 Heller en origen, aquí. Y arriba a destino en Austria, porque primero iba a Innsbruck y luego la redirigen, y bueno, luego retorna a Biel, ¿no?, a Suiza. Entonces, primero, cuando llega a Innsbruck, le habían puesto los sellos de tasa austríacos por los 30 Heller. Pero bueno, claro, luego no han encontrado al remitente, creo que era desconocido por ahí, decía, creo que hay un becante en algún lado. Bueno, es un remitente destinatario desconocido. Entonces retornan la carta al remitente a Biel, Retour, Biel, St. Gallen, nuevamente a Suiza. Claro, ya los sellos, la tasa no se puede cobrar en Austria, le ponen el ungültig, inválido, a los sellos de tasa austríaco, y se le agrega ahora el sello de tasa en Suiza, antes de devolverse el remitente, que bueno, va a tener que pagar eso para recuperar su carta. Entonces, bueno, tenemos cuando se tasó en destino en Austria, fue inválido porque se retornó y finalmente terminó pagando el remitente los 30 pesos. Deficiencias de franqueo detectadas en destino. En el caso de la paquetería, por ejemplo, cuando se detectaba en destino, no se le cobraba al remitente. Lo que se hacía era, se indicaba como que dice 20 Rafene Gebührenmeldung, o sea, se enviaba a la oficina de origen un documento reclamando, es decir, bueno, el faltante, luego ahora vamos a ver uno de esos documentos, el faltante de franqueo para que esa sucursal de origen vaya y se lo cobra al remitente. Y esta de la derecha lo mismo, 10 Pfennig durch Meldung, a través de una notificación, el día tanto se facturó. Y acá vemos un ejemplo de eso. Este papel este documento de la izquierda es justamente eso, es el reclamo, ¿no?, de un
de 20 pfennig faltantes por el envío de un paquete. Aquí abajo se ve la suma. Dice. La tarifa correcta era 95 pfennig. Se pagaron con sellos 75. Faltan 20. Entonces, esto lo envió a la sucursal de Leibniz a Viena, que era el origen, y Viena ha ido al remitente, le ha puesto estos 20 pfennig y lo ha cobrado. Y acá a la derecha, para que vean que no solo era con paquetes, es algo similar, pero de un envío, de una correspondencia aérea, donde se dice el franqueo correspondiente, el franqueo correcto eran 45 pfennig, a través de ellos se pagó 25, que era el porte de superficie en la carta exterior, faltaban 20. Esta no sé si no lo han cobrado, no tiene el sello pegado, pero bueno, es un documento que muestra eso y para que vean que bueno, no solo se usaba para paquetería, sino para otro tipo de envíos. Retornadas al remitente por franqueo insuficiente. Esto también hay regulaciones del correo alemán específicas, también cambian en base al año. Por general se usa esto para impresos, tarjetas y cartas, ¿no? Los envíos más comunes, donde en vez de multarla y pagar, que lo pagara al destinatario, hubo un periodo en que se podían retornar al remitente para que agregara el franqueo faltante y redespachara. Entonces, se agregaba este papelito y dice retornar al remitente, donde se detalla la tarifa de tarjeta, de impresos, de carta, doméstico, al exterior, todo, porque esta ahí va a, ¿cómo es? A República Checa, Checoslovaquia, no República Checa, y en ese momento la tarifa era a Checoslovaquia era de 20, tarifa reducida. Habían pagado nada más que 12, por eso acá dice faltan 8 pfennig y se la retornaron para que agregue el franqueo. En este caso, similar, era una carta dirigida dentro de Alemania, pero que en ese momento costaba 15 pfennig, pagaron 8 nada más, y faltan 7 aquí indicados. Y se la retornan al remitente para que agregue el porteo faltante y la redespache. Porteos deficientes completados por el correo, que puede pasar. Entonces, aquí es un ejemplo, esta tengo en mi colección de desnazificación, que es una certificada aérea de Checoslovaquia-Argelia, poco después de la liberación de Checoslovaquia en el 45. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vemos que estos dos sellos de la derecha están cancelados por una marca provisoria de una de las ciudades liberadas, pero no tiene fechador, tiene el nombre checo de la ciudad y 1945. Entonces, en ese periodo de Checoslovaquia usaron muchos matasellos alemanes desnazificados, que es este que se ve aquí abajo, era un matasello que anteriormente era de Feldpost, donde le removieron el Feldpost aquí arriba, aunque le quedó la A, y el fechador. Y si ven, tiene estos 4 sellos pegados encima de la cancelación fechadora y cancelados en Praga, en otra ciudad, que completó el franqueo. Ahora, ¿qué pasaba? En ocasiones, el correo con remitentes conocidos, de confianza, algunos que ya tenían registrado, podía hacer eso. Ponía el correo a la diferencia, como en este caso, puso las 2 coronas estas, las canceló en Praga, y luego lo que se hacía, el correo le enviaba, como vimos antes, una notificación de esta al correo de origen para que luego le reclame ese porteo agregado al remitente. Es decir, digamos, el correo no regala nada a nadie. Si agregaba estos casos, lo cobraba y se enviaba un documento como el que vimos antes. Porteos deficientes completados por el correo, nuevamente. Aquí tenemos una notificación del correo de Bremen informando a un remitente de una carta aérea a Japón que tiene un déficit de 60 pfennig, que agregó el correo en sellos a la carta, como el que vimos antes, y que por ese motivo envían la notificación, reclamando el pago de dichos sellos, con acá el porteo debido 60 pfennig. Digamos,
esto que cuento acá es lo que está escrito al dorso de esta tarjeta. Entonces, para que vean nuevamente esos casos, que puede haber casos que el correo suple esa diferencia y luego le envía al remitente para que pague esa diferencia. Entonces, ahí habríamos visto una carta a Japón subfranqueada con sellos posteriormente agregados y seguramente cancelados o con otra fecha o en otra sucursal, para completar el franqueo y que luego enviar esta notificación para recuperar ese dinero. Y para ir terminando, también esto es muy interesante: deficiencia franqueo detectadas en tránsito. No siempre se detectan en origen, en destino, puede pasar en tránsito. Aquí tenemos un paquete también de mi colección que está enviado desde Berlín a Zagreb, en Yugoslavia, y donde hayan pagado 4 marcos con 25, que esa era una tarifa vieja, válida hasta poco antes de la circulación de este paquete. Pero cuando circuló, ya la tarifa nueva era de 4,30. Entonces, en origen se les ha escapado, tal vez se han confundido con la tarifa vieja, pero en tránsito, fíjense acá arriba, esta marca dice 5 Pfennig en Dresden, que era el tránsito, el encaminamiento, no era ni el origen ni el destino. En Dresden, a través de una notificación como antes, se facturaron. Es decir, se escapó en el origen, tal vez acostumbrado a la tarifa vieja, que era 4,25, se escapó en origen, pero cuando pasó por Dresde, detectaron la deficiencia y enviaron a origen esa notificación como la que hemos visto antes, reclamando, para que le reclamen al remitente esos 5 Pfennig faltantes y los paguen. Digamos, pero no se los cobran al destinatario. Y bueno, con eso termino. Aquí le dejo un poco la bibliografía que fui usando, que usé una serie de artículos de Philip Townsend, de la Germany and Colony Philately Society de Londres, que se llama así: Postage Due on Unpaid and Underpaid Letter Mail. Son 9 revistas que fueron saliendo en estas Germanias, volumen 54, volumen 53 1 al 4 y 54 1 al 4. Bueno, varias comisiones de la UPU, el catálogo de Miguel de tarifas, y otro libro sobre justo porteos debidos en Alemania en 1906-45 de Paul Jürgen Huske. Así que, bueno, nada, simplemente, como le digo, hay más causas de tasas, hay más servicios especiales, hay más cuestiones, pero por lo menos quería darles un vistazo general, un abanico del universo gigante que es todo el tema de los porteos debidos, y que es importante estudiarlo en detalle porque no es lo mismo un expreso a pagar por el destinatario que un franqueo insuficiente de origen, que una carta multada por cuestiones políticas, que un franqueo a pagar por un criminal de guerra. Es importante estudiar en detalle esas cuestiones, hay muchos aspectos diferentes, y creo que a veces no se estudia lo suficiente, no se menciona. Vuelvo a lo que decía al principio, he visto muchas colecciones que había piezas no bien descritas y bueno, de allí surgió esta charla. Así que bueno, espero no haberlos aburrido mucho, me pasé un poquito. Así que esto es todo de mi parte y bueno, como siempre, gracias a todos por su tiempo, y ahora quedo abierto a cualquier pregunta que puedan tener y haré lo que esté en mi alcance para responderlas. Gracias a todos. Gracias a ti, Fernando. Este tema es bien amplio y lo has cubierto muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ti. Por ahí creo que ya tenemos alguna pregunta. Mario está con la mano en alto. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias, Fernando. Pues primero que nada, felicitarte porque este tipo de pláticas son las que se requieren mucho más para poder mejorar el nivel de las colecciones, porque yo también he visto en algunas exposiciones mucho material que se introduce con esa frase del cliché del jurado que dice: estás colocando lo evidente. Claro. ¿No? Y cuando tú haces un buen estudio, no profundo, obviamente no es evidente por qué viene ahí el monto por el cual fue multado o la razón por la cual está tasado. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, la invitación
Como lo mencionas, hay mucho más que investigar. Es bien importante pues que cada caso, cada país tiene sus propias regulaciones y eso hace que lo que mostraste, a pesar de que es un montón de información, sea mínima. Y Sí, sí. eso también es la otra invitación. Hay algunas diferencias que yo quiero puntualizar, por ejemplo, con el Correo de México. Una Sí, de por ellas que se favor. vuelve bien confusa, si nosotros lo hiciéramos a la par, una comparativa a la par, es el cómo marcan en Alemania con un marcador de cera, cuando en México ese marcador implicaba que estaba en un número de lista. Y en México, ahorita les voy a poner algunos ejemplos que saqué para mostrarlos. Y regularmente se colocaban estos pequeños sellos de tasado, que ya traían Claro. el monto Ujú. con el porte a pagar en el destino. Y otra de las cosas que es bien, bien importante, les voy a mostrar un poquito de regulación de México para que hagamos una... Es nada más para seguir complementando todo lo que Sí, sí. mencionas, porque Bienvenido es sea. bien importante. Ahí va. Uh -huh. Ok. Yo estoy tomando aquí un par de regulaciones de México. Es muy claro, hay que anotar una letra T. Y, pero esto es franco insuficiente y en México parte de lo que también he comentado varias veces, el lenguaje, la forma en la que describimos nuestro material es bien importante, porque esta que es también, estoy manejando ahorita regulación de la primera década del siglo pasado para poder dar un par de ejemplos. Uh -huh. Aquí nosotros vemos insuficiencia de franqueo, pero también hace bien una aclaración bien importante el correo, porque este es el manual del correo, es que es diferente una insuficiencia de franqueo a una falta de franqueo, considerando que la falta de franqueo no se le debía de dar curso. Y Claro. están en la última parte donde dice el conocimiento de la significación de estas dos condiciones es de esencial importancia porque en el primer caso se da curso a las cartas y en el segundo no debe dárseles curso. Ya por último, nada más, en la parte inicial dice SINT e INT L, Uh ¿no? -huh. Es el servicio interior y el servicio Claro. internacional. Y ahora les voy a pasar al ejemplo de por qué importantísimo checarlo. Esta carta, pues está... Un poco más abajo, no se ve. Esta carta Página. tiene su multa. Sí. Estaba indicado que iba a pagar 10. Pero aquí algo interesante es está pagada. O sea, en este caso y en este caso están pagadas porque en otros textos dice que debe darse el curso cuando tiene la intención de pago. O sea, tenemos un porte de 2 centavos cuando el correcto era 4. Entonces en ese momento se enviaba. Pero de la misma época les pongo esta. Es una carta que sale también de México, Claro. pero Esa no debió no trae circular. nada de porte. No es que se le haya caído, ya la revisé, no trae ninguna marca de goma. No trae porte y la tasaron y la pagaron el destino. Y esto también habla de estudio porque a esta carta nunca se le debió de haber dado camino. Claro. Se debió haber mandado a listas y en listas debió haber sido reclamada. Y al reclamo debió de haber pagado esa multa, como en México según la regulación decía, ¿no? Entonces es Claro. bien, bien importante todo eso. Yo te agradezco mucho la plática. Estoy, pues ahora sí que aprendiendo mucho más de otras regulaciones Uh y -huh. pues así esperamos que siga mi oficina enseñándonos bastante. Así ¿Sí? es. No, bueno, gracias por tu aporte. Y sí, esto es gigantesco, más allá de cuestiones por ahí más generales, es que también cada país tiene sus particularidades y por eso este tema es gigante. Se puede hacer una colección nada más que de estas cuestiones. Sí, sí. Pero por eso creo, cuando se habla de conocimiento filatélico, las colecciones y todo esto también entra. Es importante también saber discernir todas estas cuestiones. Así es. Muchísimas gracias. No, a ti, Mario.
Un comentario nada más Sí. complementario ahí, interpretación más que nada. Todas estas regulaciones creo que vienen de parte de la UPU y cada país la interpreta y México la interpretó de una manera, Perú de otra, Argentina de otra, y esperemos que los tres la interpretaron como era la intención inicial, pero en más de una oportunidad creo que se ha demostrado en el mundo que no era así, ¿no? El entendimiento era diferente en cualquier lugar. Bueno, Entonces, sí, no sé, adelante. no, la UPU se encarga, bueno, de las cuestiones entre los países, ¿no? Pero Exacto. después, a nivel doméstico, digamos, ahí los correos son libres de regular. Como mencionaba unas veces, la cuestión del porteo debido en correo doméstico en Alemania cambia todo el tiempo. Hay libros así, solo dice de porteo debido entre 1906 y 1945, porque ahora no recuerdo los periodos exactos, pero si dijéramos entre el 1 de diciembre del 23 y el 1 de abril del 25, se cobraba, si era un envío entre particulares, un 50%. Si era un envío oficial a un particular, el doble déficit. Si era un envío oficial a no sé qué, un déficit de 1,5. O sea, todo así. Y luego, 2 años después, cambiaba y en vez de 1,5, ahora era 1, 2. O sea, todo el tiempo cambiaba eso. Sí. Entonces, es complejo y eso es importante también, porque a veces uno puede, si no conoce eso, puede decir, esta la tasaron mal, la multaron mal. No, guarda, hay que ver en qué periodo, si es un envío, como decía eso, oficial a un particular o qué, o estas cuestiones del criminal de guerra, que no era beneficiario de la franquicia como prisionero de guerras o internados. Entonces, es importante entender, porque a veces puede pasar que si uno no ahonda en esas cuestiones, puede creer que alguna está mal tasada o hay algún error, algo, y no, es simplemente ahondar un poco más. Claro. Y junto con ese comentario, Fernando, en países, digamos, que han tenido un sistema postal más estricto, más avanzado, como los europeos, ¿no? Alemania, Francia, España, todos ellos que realmente seguían la regulación y tenían todo un mecanismo detrás de eso. En Latinoamérica y en lo que yo colecciono en Perú, he visto un caso que no lo entiendo, y el caso es cuando es el correo redireccionado. Si el sobre no estaba abierto, no necesitaba tener las estampillas del país y crear un, digamos, artificial franqueo mixto para mandarlo a otro lugar. Pero cuando el sobre estaba abierto, si usaban el mismo sobre para redireccionar de un lado a otro, tenían que pagar el porte doméstico aparte del porte que había llegado. Entonces, obviamente matasellado en dos tiempos distintos. ¿Eso fue regulación de la UPU o eso fue No, pero, interpretación? pero ahí, si te entendí bien, lo que estás mencionando no es redireccionado, es redespachado, en cuyo caso Redespachado. está bien que paguen Ok. nuevamente el porteo con el país que sea. Yo tengo, por ejemplo, cartas, tengo una carta de Southwest Africa, no, de Namibia, hacia Alemania, con sellos de Southwest Africa pagados, y luego entro a Alemania, la redespachan, no redirigen, es importante esa Perfecto. Ok. diferencia. La redespachan a otra ciudad en Alemania y ahí pagan el porteo doméstico en Alemania. Entonces, ahí es como usás la carta, el sobre de origen, como un sobre más y tenés que pagar el franqueo del país. Entonces, por eso significa que la carta original la entregaron. O sea, el Sí. correo la entregó exitosamente y el destinatario fue nuevamente el correo y la despachó otra vez y por eso tiene que pagar el franqueo. Eso está perfecto. Pero la redirección usualmente se da cuando, no sé, el correo le quiere entregar, alguien le dice, bueno, aquí no vive, esta persona se mudó a tal lugar, entonces ahí no se cobra la redirección. Pero no le deja salvo que cambie de ámbito, como decía recién. Si era una carta doméstica y la redirigen al exterior, entonces ahí sí se cobra la diferencia, porque va a haber una diferencia. Si era una, por ejemplo, volviendo al caso de Alemania, una carta de, no sé, Berlín a Hamburgo, que tenía un valor de 12 Pfennig, y la redirigen a Roma, bueno, tienen que pagar la diferencia entre el servicio doméstico y el exterior. Ahí sí. Pero una Fantástico. redirección dentro del mismo ámbito no se cobra. Mira, y hay una excepción, o hay excepciones. Les voy a mostrar esta carta de México. Esta carta,
el porte que ven es un porte que se pagó porque inicialmente, desde inicio, no estaba franqueada. Y sí se redirecciona, por eso está abierta. Se abrió para buscar un nuevo domicilio y el domicilio ya en lista tuvo que pagarlo. Entonces aquí aplican esos dos casos. Uno que fue redireccionado y por no estar franqueado tuvo que pagarse. ¿Esa cosa ploma ahí es un cierre o es una estampilla al frente? La parte de arriba es un cierre oficial. Ah, el cierre, fue abierto y cerrado por el perfecto. Por el Por correo. ejemplo, cuando el correo abría las cartas y agregaba alguna domicilio, algo lo hacía con color Así rojo. es, el apunte en rojo es el redireccionamiento. Está tachado el primer destino y marcado el segundo. Okay. Las dos cosas le dan respuesta a algo que había visto, porque no lo tengo a la mano, pero es un sobre que está escrito y tiene un tape ahí pegado y dice abierto en la oficina. Entonces es exactamente lo que dice Fernando, dentro, digamos, del sistema postal, antes de haber sido enviado, lo redespacharon, pero no la tasaron porque estaba dentro del manejo original. Sí, entendí correctamente. Esos cierres, como el que mostró en la carta recién Mario, todo, son, usualmente, como decía la de la oficina de rezagos o de cartas muertas, porque, digamos, en sí no puede cualquiera violar la privacidad de la correspondencia. Claro, hay que dejar evidencia. Entonces, por eso hay oficinas específicas que son las únicas que pueden abrir la correspondencia para determinar dónde está el remitente o el destinatario, ver dónde, alguna información para poder darle curso a la carta. Son los únicos que pueden, no puede cualquiera abrir la carta, son por general esas oficinas específicas del correo y que luego de cerrado las cierran con esos cierres especiales, no dando nota de lo que han hecho. Es correcto. Así es. Mauricio. Primero, Fernando, muchas gracias por la charla, muy interesante. ¿Puedes colocar de nuevo esa carta de Andy del Cap Polonio? Tengo una pregunta al respecto. Sí, dame un segundo. ¿Ven allí mi pantalla? Sí. Ahora voy a esa pieza. Sí, era de las primeras, creo. Una de estas. Esta, sí. O sea, la pregunta era, ¿en el barco, la oficinita donde se depositaba, era una extensión del correo o era un agente que hacía el favor a los pasajeros? No, era una extensión de correo, una estafeta a bordo, no era nada de favor. Ok. O sea, es que la pregunta era, bueno, ya que era una oficina postal, digamos, con toda, es que aquí habían, en Centroamérica en los barcos, era el purser que agarraba las cartas y les ponía el franqueo y que ahí era común que a veces se equivocaran porque no estaban al tanto de las tarifas. Entonces mi pregunta era aquí, ¿quién se había encargado de franquear la carta? Claro. Para conocer la tarifa, sobre todo en esa época que cambiaban tanto. No, es que tenían, ¿no? Había la estafeta a bordo, un comisario, ¿no? A bordo a cargo de la correspondencia, todo. Y el tema, es que cuando tenían las tarifas de cuando zarpaban el barco, pasa que en este caso puntual de la inflación, encima justo en el periodo de esta carta, que es de noviembre a diciembre de 23, que era justo lo peor y lo más grave de la inflación, que cambiaba cada 4 o 5 días la tarifa, digamos, era imposible mantenerse al tanto mientras estaban en alta mar de esos cambios de tarifa. Entonces, pero estaba contemplado, por eso esta carta no se multó, porque se consideraba la tarifa de cuando zarpó el buque, ¿no? De cuando dejó el puerto. La tarifa válida en ese momento, que era de estos 40 millardas. Sí. De cuando salió el buque. Pero claro, cuando la despacharon realmente el 5 de diciembre, la tarifa era de 300. Entonces,
si esto no hubiera sido cancelado, no hubiera sido enviado a bordo de un buque, hubiera sido otra carta normal, la habrían multado sin ninguna duda. Pero en este caso lo mostraba como excepción de que, bueno, como era imposible por ahí que estuvieran al tanto ahí en alta mar de esos cambios, más cuando ocurrían cada pocos días, o incluso tal vez podía suceder que no tuvieran los sellos suficientes, porque los cambios de tarifas aquí eran brutales. Fíjate, pasó de 40 a 300. Entonces podía darse también que no tuvieran sellos suficientes tranquilamente. Entonces, bueno, por eso lo mostré como un caso de excepción de una pieza que en otra situación habría sido multada, pero en este caso particular no, y se permitía. Ya, muchas gracias. Y les quería mostrar este sobrecito que tengo aquí en la mano. Solo voy a anclarme aquí. Aquí este sobrecito, que algo muy poco común. Encontré una carta de Honduras con una marca de multa hondureña, y sabemos que es de aquí porque es el mismo tipo de tinta que el cancelador. Y como les comenté en mi charla hace tiempo, en una de mis charlas de tiempo, en Honduras era común bisecar estampillas por falta de las mismas, pero aquí hubo algún empleado que sí aplicó el reglamento correctamente, porque este tenía que pagar 15 centavos, ya pagó los 15, pero 5 y mitad de 10. Claro. Pero ya al llegar al Reino Unido, vieron la marca y le tasaron con un penique y medio. Pero lo interesante es que aquí se le aplicó la multa, la tasa, sabiendo que era común en esta época de esta carta que se tuviera que cortar estampillas porque hacían falta. Claro. Entonces es algo muy interesante. Lo común del uso no lo hacía más legal. ¿Qué año es esto? Ese aplicó lo que correspondía. Esto es 1931. Y sabemos que es 30 porque lastimosamente alcanza. Aquí solo le colocaron la barrita, pero sí tiene 31 aquí en la oficina de Londres. Sí. 30, perdón, está al revés. Sí, 31, ahí está. Okay. Mauricio, una pregunta, ¿el bisecto está también matasellado? No. Eso es algo también que no doble está. Falta, entonces. Sí, doble falta, porque el bisecto no está cancelado. Es de la misma serie, pero, o sea, son contemporáneos, pero no lo cancelaron. La pedía demasiado el remitente, me parece. Sí. Héctor. Gracias. Hay una duda que tengo, no logro entenderlo. La carta de Adandi, vos me decís que sobre el barco había una oficina de correos. ¿Por qué había que esperar que llegue a otra oficina de correo para ver la tarifa? Si él la cancelaba el barco sobre el barco. No lo entendí eso. ¿Por qué la tarifa podía cambiar? Una vez que lo pusiste en el correo, ya está. No. El tema es, bueno, tal vez me expliqué mal. Estos barcos tenían esta feta a bordo. Entonces, podía pasar que 15 días después de que zarpó, que estaba en el medio del Atlántico, venía un pasajero y decía, quiero mandar una carta a tal lugar, al destino que sea. Entonces, claro, ellos que ya estaban en alta mar hace 15 días no sabían que la tarifa había cambiado 2 días antes por la inflación. Ahí entendí. Claro. Yo pensé que era la que habías puesto, la matasellaron y había que esperar que llegue a otro lado para ver la tarifa. No. Eso entendí, ahora sí entendí. Durante el curso, durante el viaje, en el medio del mar. Ahora sí. Es que por eso te había preguntado, Fernando, que quién se encargaba de eso, porque, bueno, me imagino que en esa época no es que el barco estaba completamente aislado de lo que sucedía alrededor, o sea, había telegrafía inalámbrica. Bien le podían haber avisado a la gente, ahora la tarifa es tanto. Por eso quería saber si era un empleado, una oficina de correo o un agente a bordo que se encargaba de eso, que la gente a bordo no tenía por qué conocer las tarifas, pero un empleado postal, tal vez sí había alguna manera de mantenerse en contacto por telégrafo, para que le avisaran, ahora cobra tanto, y cuestiones así, pero está muy interesante eso, de que, o sea, zarpó con una tarifa y llegó con otra, ¿sí? Y lo interesante es que en esos casos se la permitía, digamos, ¿no? Si hubiera ido por superficie, la hubieran multado, esa carta,
pero en ese caso se considera porque, bueno, es decir, sí, había telégrafo y todo, o sea, Ujú, eso era en moneda corriente en esa época, no era problema, ujú. pero no sé, ahí capaz Andy sabría más, no sé si se comunicaban con cierta frecuencia o qué, cómo, digamos, podían hacerlo como tú dices, pero Ujú. este, no sé si tal vez lo hacían cada X tiempo, cada tanto, y bueno, la inflación en ese periodo que circuló la carta cambiaba, creo que la última tarifa duró 4 días, la anterior 5, cosas así, entonces bueno, Ujú. tal vez Se ve que no. no estaba contemplado usar el telégrafo para actualizar tarifa, porque si no, no estaría permitido lo de Claro. tomar la Claro. tarifa antigua. Ujú. Sí, sí. Y quizás también dependa del tamaño de la embarcación, ¿no? Porque si era una responsabilidad compartida de alguien que tenía un trabajo normal y tenía que hacer esto, lo último que iba a hacer es estar al día con las notificaciones, imagino yo. También. No sé si dependería del tamaño del barco eso, pero creo que tenían, digamos, su rol específico, no es que era Claro, alguien que hacía otra exacto. cosa y de plus se encargaba del correo, digamos, no, estaba dedicado a eso. Ok. Y ¿qué iba a Per- decir? per- Telégrafo, perdón. todos, hay cartas Mm, enviadas, están los Ocean Brief o Ocean Letter enviadas, mm. cartas transmitidas de un barco a otro que va en dirección opuesta para mandar en el sentido contrario. Hay muchas cuestiones, el Ok. telégrafo se usaba a bordo. Perdón, Sí, sí, Fernando, pero me acuerdo que tú mencionaste que, claro, yo creo que en esa época la volatilidad era tan grande que tampoco tenías seguridad si ibas a tener la cantidad de sellos para poder colocarle una carta que iba a claro. tener un valor estratosférico, que antes era 4 y Sí, después iba a ser 400, o sea, te podías quedar sin sello, el riesgo era Bueno, exactamente. alto. pero te Entonces, podían cobrar y después poner los sellos en destino. claro, a menos Sí, sí, que pueden hubiese habido, me marcarlo a imagino, algún pagar. convenio previo o algo así, claro. Ujú. Mm, Pero, digamos, el tema de los sellos también era, fíjate que el caso ese de la carta que mostré, la tarifa de cuando zarpó el barco era de 40 millardas, 40.000 millones, pero de cuando la despacharon era 300, o sea, fíjate, saltó de 40 a 300. Eso una carta, imagínate si tenía 15 pasajeros queriendo mandar cartas. Ya capaz, tal vez ni siquiera tenía sellos de ese valor, porque fueron emitiendo claro. sellos con valores cada vez más altos para Ujú. reflejar esas tarifas. Entonces, tal vez ni Mm, siquiera tenías sellos con el facial suficiente para reflejar los valores. Sí, claro, se puede marcar claro. como porteo a pagar, todo, pero bueno, lo mostré como un caso especial de excepción porque donde pese a que hubiera una diferencia de tarifa, no se la tasaba por esta consideración especial de que, bueno, podía no estar informado al estar en alta mar. Aparte, fíjate que esa carta está llena de sellos, con 40, con 300, hay que poner otro papel para pegar Bueno, estampilla. Exacto. eso pasa mucho con la inflación alemana. Hay cartas que tienen planchas enteras o varias planchas. Mm. Cartas, parece una idea que tienen varias planchas, que es un coso así grueso, todo es imposible contar la tarifa porque está todo tapado, no se puede ni calcular. Claro, Está todo tapado, pegado encima uno claro. del otro, todo no se puede ni ver. Y va cambiando el Este, franqueo por peso. sí, Tarifa más o doble, menos, tarifa triple. algo Cuando le así. ponían la estampilla y era más caro. La volvieron a empezar otra vez. Algo Claro. así. Pero imagínense, o sea, hubo tarifas de muchos billones. O sea, ya las Mm, tarifas llegan a valores ridículos. Ya no, mm, por eso en el último periodo tarifario de la inflación alemana, lo que hacían eran, ponían sellos y multiplicaban por 4. Es decir, si la tarifa era, no sé, 7,2 billones de marcos, en vez de eso ponían 1,8, es decir, la cuarta parte. Entonces se calculaba con lo puesto en sellos por 4 la tarifa, porque ya eran tan ridículos los valores que no había manera de reflejarlo en sellos y sin hacer que quedara envuelta 42 veces la carta con sellos. Entonces se hacía eso, se ponía la cuarta parte, se multiplicaba por 4 para calcular el franqueo, porque ya eran valores tan astronómicos que era imposible de mantenerlo, ¿no? Con sellos, no sé, no había manera. Qué época tan tremenda, ¿no? Las Una personas, me locura, sí. imagino. En fin. Muy interesante, Fernando. No veo ninguna mano en alto más, así que
ahí creo que lo cerramos, pero es un tema fascinante de todas maneras, ¿no? Tantas aristas de lo mismo que lo Muy hace interesante. Sí, tema sí. gigante. Y como digo, hay más casos de los que yo he mostrado, casos más raros. En esta documentación que yo mencionaba, había un caso de un envío filatélico cancelado con una marca filatélica, pero claro, ese sello con esa cancelación filatélica tenía una cierta validez también, y lo despacharon después y lo multaron. Yo ni se me había pasado por la cabeza a mí ese caso hasta que no lo vi en esa revista. No lo puse aquí porque no hubo manera de encontrar un ejemplo de eso, para poder haber sacado fotos de la revista, ¿no? Pero hay más casos retorcidos, raros, y después están las particularidades país por país. Así que es Gracias un a tema Dios que los para... alemanes documentaban todo, porque si no, no te das una idea. Sí. Hay muchísimos documentos, ¿viste?, paralelos al servicio con relación a estas cosas que son interesantísimos. Da para bastante. Bueno, Sí. Fernando, muchas gracias. No, gracias a ustedes por su tiempo y atención. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Y el día de mañana...